Desde la antigüedad el ser humano se las ingenió para saber cómo esclavizar a la gente. Y entonces pues en algunas culturas les echó el cuento de que eran representantes divinos y que si tú no tenías, por ejemplo, para producir algo, una semilla, pues yo te prestaba, ya sea que te prestaba recursos, te prestaba herramientas, te prestaba animales, pero si no podías pagar eso, pues entonces una persona de tu familia quedaba esclavizada mientras pudieras pagar. Y si no podías pagar nunca, bueno, pues entonces los elementos de tu familia se convertían esclavos de por vida. ¿Qué creen? Que eso sigue sucediendo en la actualidad, solo que de una forma mística, misteriosa y muy inteligente, porque bueno, pues ya no hay oráculo, ya no hay representantes divinos, pero sí hay templos que se llaman bancos, que se llaman fondos monetarios, que se llaman bancos mundiales. Y justamente de esto vamos a hablar hoy. Una historia fascinante, pero no de historia, sino de la actualidad, porque Javier Martínez nos está alertando de que estamos regresando a la época del tijeretazo, de la tijera, de recortarte el pescuezo. Van a ver lo que tiene preparado Javier en esta masterclass. Soy Roberto de la Madrid. Y esto es, y a propósito, los tijeretazos, las deudas y cómo esclavizar a la gente son producto de ¿qué? ¡Boom! De las guerras. Eso es lo que producen y en un círculo vicioso. Son producto de guerra y producen guerra. Soy Roberto de la Madrid y ahora sí, detrás de la razón. Comenzamos. It's Black Friday, but the sales have already begun. It's the busiest day for the retail holiday weekend, Black Friday. It's a holiday shopping season like no other. Consumers in the driver's seat as retailers fight for those precious dollars. An all-out battle at stores across the nation. In Louisville, Kentucky, Black Friday madness. The yearly stampede spilling into front doors, a welcome sight for retailers. Hoping to cash in on the holiday frenzy. Sales expected to reach $80 billion.
leaders in the region say that until the full rights of the state of Palestine are realized, como ustedes ya saben, ahí al principio está el menú en donde ustedes pueden detener un poquito, le ponen pausa al video y pueden ver los puntos que se van a tratar. Son puntos fascinantes escogidos por Javier Martínez, por la producción, redactados por todos nosotros y que son verdaderamente importantísimos, no interesantes, importantísimos para entender lo que está sucediendo con las guerras que vemos en Ucrania, en Gaza, con las decisiones que se están tomando en el Kremlin, en Pekín y sobre todo en Washington, y entender incluso cómo nos metemos la mano al bolsillo y a veces no alcanza para el fin de mes, o cómo tenemos que pagar las deudas. El ser humano parece ser que pues llegó a un punto en donde nace endeudado, muere endeudado y por lo tanto está esclavizado. La deuda pública ha subido a niveles increíbles y de deudas también sabe mucho Javier. Javier, qué gusto saludarte, porque también nos va a hablar de deudas que son injustas, que no se deben de pagar, que insultan la humanidad, que son inmorales, muchos tipos de deudas. Y permíteme, Javier, presentarme. Me voy a quitar tantito porque escogimos un paraje hermoso de la Ciudad de México. No sé si se ve atrás los volcanes. Si me puedo quitar un poquito para que se vean ahí. No sé si los podamos ver. Son los volcanes de la Ciudad de México, un paisaje histórico porque los aztecas los adoraban ahí, todas las civilizaciones mesoamericanas, no solo los aztecas, y creían que era un hombre y una mujer. Y bueno, perdón por esta pausa, pero creo que era necesario, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué es lo que traen, lo que está atrás? Pues son dos volcanes con nieve. Javier, qué gustazo saludarte. Y ahora sí, pues empezar. Estamos regresando a la época de los recortes. Yo le dije tijeretazo, tijera, pero los recortes son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros, Javier, porque se refleja en la educación que tenemos, se refleja en la salud, el ir al médico, en la seguridad social. Te escuchamos con mucha atención, Javier. Adelante. Buenas tardes y hermoso paraje desde esa parte, desde esa panorámica de la hermosa Ciudad de México. Estamos viendo en este psicopático mundo occidental, hoy estamos en viernes, celebrando, incitándonos al consumo el Black Friday, y por otra parte las bulpes de las organizaciones financieras internacionales nos están diciendo que nos apretemos el cinturón. Psicopatía, perversión, maldad. La guerra entre Occidente y Oriente también se juega en el mundo financiero.
nos están hablando ahora y están cantando todos al pío pío, y digo bien, las vulpes es en latín zorras, las vulpes de las instituciones, de los organismos internacionales, nos están amenazando con el miedo de la deuda global. La deuda global, para que entendamos, es la suma de la deuda pública y de la deuda privada, la deuda de los gobiernos más la deuda de las familias, la deuda de las empresas más la deuda bancaria de las instituciones financieras. Yo voy a hacer incidencia en estos conceptos, deuda global y la deuda pública, que es la deuda que contraen los gobiernos. Pues bien, la deuda global, nos dicen, ya superaba, es que se olvidan de que en el año 2020, hace 3 años, la deuda total, esa que he dicho yo, el sumatorio de todas esas deudas, era el 238% del PIB mundial, es decir, era 2,3 veces más de lo que se producía mundial en el año 2020. En el año 2021, la deuda total global era de cercano a los 300 billones de dólares. Pero es que ahora nos están amenazando y muchos periodistas además se lían o les lían. Estoy pensando en France Presse, una gran agencia francesa, que titulaba lo siguiente: la deuda global superará el 100% del PIB mundial en el año 2030. A ver, por favor, no confundamos a las personas. La deuda global ya lleva superando el PIB mundial. Ya he dado el dato del 2020, 2021. En el año en curso, la relación entre deuda total, en el año 2023, deuda total y el PIB mundial está en torno, aunque ha bajado del 335%, está en torno, en el tercer trimestre de este año, ha alcanzado la cifra de 300,74 billones de dólares contabilizados en comparación con el periodo 2022. Es decir, son datos que a veces no sé si los dan mal a los periodistas o los periodistas lo interpretan mal o las dos cosas a la vez. De esto hay que diferenciar. La deuda pública es la deuda que contraen los estados. Ahí vemos esos gráficos que os he pasado, tanto de deuda pública como de deuda privada. Desde la pandemia ya iban en aumento y achacan el peligro de la deuda privada en China. No hablan del peligro de la deuda pública que tiene Estados Unidos. La deuda pública es la que deben los gobiernos, la que está garantizada con el dinero de todos los ciudadanos. Estados Unidos, para que nos hagamos centrándonos en la deuda pública, tiene a fecha actual en torno al 121, yo lo calculo más cercano al 122% de su PIB, de su producción anual, es el 122%, ya lo tienen endeudado en deuda pública. Esto en el año 2023. En el año 2027, según mis cálculos y los de los institutos más serios internacionales, que el Fondo Monetario Internacional, estoy pensando en el Instituto Internacional de Finanzas y otros institutos, llegará al 137,5%. Si lo comparamos con China, la actual deuda pública, y digo bien, deuda pública de China, es del 83% de su PIB. En el año 2027, para hacer la misma comparación, llegará al 100% o podría llegar al 100%. Pero repito, Estados Unidos, 122% de su PIB en deuda pública, China el 83%. Pero aquí voy a sacar, y sé que voy a poner nervioso a muchos otanistas proguerra occidentales a costa de los impuestos de todos. Rusia, es decir, ese país maldito, digo maldito entre comillas, que ha sufrido las sanciones de Occidente una tras otra, la 18ª, 19ª, 20ª número de sanciones, su PIB mundial va a crecer este año, según propios datos de la Comisión Europea, que ya le daba un crecimiento del 2%, ya ha anunciado que va a crecer un 3%, su propio ministro de Finanzas, Anton Siluanov. Y Rusia, en cuanto a la deuda, es una de las 10 economías más importantes del mundo,
con la deuda pública más baja, en concreto en torno al 16,46, pongamos por exagerar el 17% de su PIB, y su deuda externa es de un 8,7, subámoslo al 9% de su PIB. Vemos que las macromagnitudes, quién debe más y quién debe más a otros gobiernos y a otros países, pues Estados Unidos. En el número 1 como potencia, bueno, estaría Japón, pero quiero decir, como en esta lucha entre Occidente y Oriente, Rusia, repito, creciendo a un 3% y una deuda externa no más del 9% por debajo. ¿A qué se debe toda esta historia de sacar ahora lo de las deudas públicas? Estamos en un momento que yo llamo de 2007-2008 bis o de repetición, cuando se empezaron a hacer los ajustes por la crisis no superada, mal gestionada y cargada sobre las espaldas de la ciudadanía mundial, la crisis del 2007-2008. Yo vengo anunciando en este foro desde hace meses que en Europa, en la Unión Europea, y viendo las políticas que se estaban haciendo desde el momento de la guerra en Ucrania, dije, y ahí se puede comprobar, que tendríamos recesión en Europa a finales del 2023 y seguro en el 2024. Luego vamos a ver cómo mis predicciones no eran casandras funestas, estaban basadas en datos y los datos me están dando la razón. Todo esto se debe a un incremento, una desaceleración del crecimiento de las economías en el mundo, especialmente de las economías occidentales, porque las economías de los BRICS están creciendo, el aumento de las tasas de interés porque había que primar al sector del capital frente al sector del trabajo para que la inflación no se comiera sus rentabilidades y por lo tanto había que subir los tipos, y los déficits fiscales en cuanto al crecimiento, porque un presupuesto, si lo quisiéramos en ese ideal mental de que estuviese siempre equilibrado, para que no haya déficit, tiene que haber menos gastos o tiene que haber más ingresos. El equilibrio puede venir también por los ingresos, pero estamos teniendo políticas impositivas regresivas desde antes de la crisis del 2007 y sobre todo desde la crisis del 2007. ¿A qué llamo políticas fiscales regresivas? Realmente los que más pagamos son las clases medias y clases bajas, porque las clases más altas, en vez de ser políticas fiscales progresivas, cuanto más tienes, más pagas, son regresivas. Cuanto menos tienes, curiosamente, más pagas. En América Latina, la otra BULPE, el Fondo Monetario Internacional, ya prevé para América Latina un salto en su déficit presupuestario del 3,4% a un 4,6%. La deuda regional en América Latina, la media, está en torno a la deuda pública en un 68,5% de su PIB y diríamos, pues no está tan mal comparado con Estados Unidos y con Europa. Argentina tiene un 89,5%, Brasil un 88,1% y México sería quien tendría la deuda pública en América Latina más baja, en torno a un 52,7%. El criterio, porque muchas veces los economistas juegan con trampa. No quiero decir jugamos con trampa, juegan con trampa. Porque a mí me gusta llamar al pan pan y al vino vino y no ligarme ni a partido ni a políticas, sino decir los datos y comentar la realidad. El criterio de los economistas neoliberales es esa regla de oro de que la deuda pública no debe superar el 60% del PIB. Pues bien, México estaría en el 52,7%, Argentina en el 89%, más del 89%, Brasil en el 88%, pero es que Estados Unidos está en el 122% y China está en el 83%, 84%. Solo Rusia está en el 16-17%. Y la otra parte de la regla de oro de los neoliberales es que eso en cuanto a la deuda y en cuanto al déficit público, es decir, la cantidad de ingresos, el diferencial de ingresos y gastos para equilibrar un presupuesto no debe superar, y esta es la regla de oro que nos impusieron
hasta en las constituciones, en la crisis 2007-2008, no debiéramos de superar el 0,5% del PIB potencial si la deuda pública era inferior al 60%. Los que tenían deuda pública superior al 60% no podían superar su déficit el 1%. Pues bien, ahora parece que esa regla de oro Alemania ya la está rompiendo. Es decir, la locomotora, cuando le conviene, como está mal, dice que esa regla no es para ellos. ¿Cómo se puede resolver este tema de las deudas? Pues estamos viendo que las políticas de consolidación fiscal por sí solas no reducen el coeficiente de endeudamiento. Al contrario, pueden hasta ralentizar los crecimientos de PIB. Hay fluctuaciones con bajadas de los tipos de cambio, cuando hay posibilidad de bajadas de tipos de cambio. Las economías que estamos integradas en el euro no tenemos esa soberanía monetaria. Y luego las transferencias a empresas estatales, los países que todavía tienen empresas estatales, o a pasivos contingentes pueden compensar los esfuerzos de reducción de la deuda. Pero la deuda también se puede tocar, se puede hacer bien renegociando las condiciones de los préstamos. Ojo, porque muchas renegociaciones son venenos que siguen metiendo para no matar al deudor, le aprietan un poco más el cuello, pero no le dejan muerto para que seguirle explotando. Véase las reestructuraciones de renegociaciones de deuda en Argentina, y las reestructuraciones de deuda pueden ser también jubileos de deuda, es decir, condonaciones y cancelaciones de deuda. Eso lo veremos más adelante. En cuanto a las bulpes de instituciones financieras europeas, el Banco Central Europeo, por boca de su vicepresidente, el señor de Guindos, ahora, y digo tarde, mal y muy falazmente, ahora advierte que la recesión ya ha comenzado en el sector inmobiliario. No, señora, ha comenzado hace tiempo en otros sectores y en la locomotora en Alemania. De Guindos anota ahora un aumento de la vulnerabilidad de la banca. Es solamente la banca es la que es vulnerable. Y subraya que las perspectivas de estabilidad son frágiles por la elevada inflación y las estrictas condiciones financieras. ¿Y de quién son responsables? Él no es responsable de estas políticas que ha hecho el Banco Central Europeo junto con Christine Lagarde. Ellos nunca son responsables, es la ciudadanía. Durante meses hemos escuchado de ellos, del Banco Central Europeo, cuando se estaban dando dineros a espuerta, tanto en armamento como en dinero sin control de ningún tipo a Ucrania, a la guerra en Ucrania, a ese gran agujero negro y gran lavadora de dinero negro que aquí he advertido durante muchos meses. Durante meses escuchábamos de ese mismo Banco Central Europeo tranquilidad. Se pensaba que la guerra era un vencimiento y una fractura de Rusia en 2 telediarios. Y a pesar de las tensiones que ya se habían sufrido, que también las he comentado en este canal, del sector financiero USA con quiebra de bancos en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, y quiebra de bancos en Suiza, se decía que la banca europea seguía siendo sólida. ¿En qué quedamos, señor de Guindos? ¿La banca era sólida hace 3 telediarios? Y ahora le preocupa la estabilidad, la vulnerabilidad de la banca y advierte que nos apretamos el cinturón o entramos en recesión. Primero, ya estamos en recesión. Segundo, incita a las instituciones bancarias con el Black Friday a que los ciudadanos se endeuden mucho más. Y pongo el ejemplo del Black Friday porque es el día de hoy. Es que me irrito de ver la falacia y la doblez de estas instituciones financieras llenas de corrupción y de inutilidad. Los países más débiles son los que presentan mayor déficit público. Por ejemplo, en los tipos de interés los ha ido subiendo 10 veces hasta el mes de octubre el Banco Central Europeo. Los ha puesto en torno al 4,5% para luchar contra la inflación. Esto ha tenido sus efectos. La eurozona ahora, la Unión Europea, de las 20 naciones, se está tambaleando al borde no de una leve desaceleración, como dicen muchos analistas. En este tercer trimestre, los datos del tercer trimestre, y ya estamos en el 4º trimestre, son de repetición en Alemania de un menos 0,1%. Cuando me hablan de crecimientos negativos me río.
Un crecimiento no puede ser negativo, es un oxímoron. Lo que estamos hablando es de un decrecimiento durante 2 trimestres, por ende, estamos en una recesión. La relación entre deuda total, PIB mundial, ha caído un punto y se situó justo por debajo del 335%, como decía, a nivel mundial. La deuda total, cuando hablo de deuda total ya no hablo de deuda pública, incluyo deuda pública, deuda de los hogares, de las empresas, de los bancos y de los gobiernos, en este tercer trimestre del 2023, recapitulo, está en torno a los 307,4 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de 3 veces más el presupuesto, el PIB mundial. Las economías avanzadas, su incremento de deuda los que más han tenido incremento de deuda, de 206 billones de dólares, partiendo de un 194 billones de dólares. Las economías emergentes, su deuda era de 100,13 billones, partiendo de 94. Para finales de este año 2023, la deuda mundial superará los 310 billones de dólares. Y todo esto enriqueciendo a una economía financiera especulativa, porque incluso las reestructuraciones es juego de economía financiera. Los países principales de las economías, sus deudas son Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y entre las economías emergentes, los países que más han crecido su deuda, China, la India, Brasil y México, teniendo en cuenta los datos que he dicho antes de estos países que no superan, en el caso ni de México, ni de Brasil, ni de India, ni de China, no llegan al 100% su deuda pública. Por lo tanto, que me venga la otra vulpe institución del Fondo Monetario Internacional en la palabra de Kristalina Georgieva, diciendo también que todos al unísono, el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, FMI, diciendo también que hay que apretarse el cinturón. ¿Hay que apretarse el cinturón? No, yo lo que quiero saber es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Quién es el responsable de que hayamos llegado hasta aquí? Bien, y ahí te voy a preguntar, Javier, antes de pasar al siguiente punto, te voy a preguntar algo importante. Bueno, primero queda confirmada la recesión desde Europa, como tú lo venías anunciando aquí ya desde hace meses, aquí en Detrás de la Razón, por supuesto, queda confirmada y con dato duro. Pero antes de ir al siguiente punto, a mí me gustaría que, recapitulando todo lo que dices, digo, ya lo explicaste, pero para hacerlo más digerible, que nos digas el truco, aprovechando que hoy es Black o Friday Black o Black Friday. Aprovechando que este día de hoy mucha gente pues va a comprar y se va a endeudar. Mi pregunta es, ¿cuál es el truco del Black Friday? Por ejemplo, en México se llama el Buen Fin, en otros países pues el Viernes Negro. El chiste es compras baratas y con el atractivo, así con sirena y todo, de endeudarte, pero de irte feliz a tu casa con todo lo que siempre has soñado, entre comillas soñado, pero bueno, porque la publicidad te lo ha venido imponiendo, y entonces pues te dan ganas de comprar que una cámara, y que aunque no tienes mucho para comer, pues ahí tienes ya la televisión con no sé cuántas cosas y aditamentos tecnológicos, y aunque no tienes todavía un buen coche, pero ya quieres tener un buen celular, y entonces tienes el mejor celular y te vas o móvil, y te vas a comprar esto. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el truco de esto, Javier? Porque no solo es Black Friday el día de hoy, sino creo que todos los días del año, pues de alguna forma también es una especie de Black Friday, porque te hablan del banco, te ofrecen una tarjeta de crédito, otra tarjeta de crédito, vas al supermercado y ahí hay alguien ofreciéndote la tarjeta de crédito del supermercado para que compres incluso comida, o a crédito, como sea. ¿Cuál es el truco del Black Friday? Porque yo no entendería, por sentido común, de para qué te endeudo, Javier. O sea, ¿para qué te presto? Yo sé que no tienes para comprarte una cámara, otra
cosas que no son indispensables para vivir, pero pues una cámara, una motocicleta, un nuevo refrigerador, un refrigerador que habla, una freidora de aire y bla, bla, cosas que no son indispensables para la subsistencia, pero que te las estoy vendiendo. No lo tienes para comprar todo eso, pero los compras y veo la gente que sale lleno de cosas. ¿Por qué te endeudo si sé que no puedes pagar, Javier? ¿Cuál es el truco de esto? Para que nos quede bien claro, y aquí viene una pregunta interesante, ¿y cuál es este endeudamiento que se da a nivel individual, familiar, a nivel de cada persona, de cada empleado, de cada trabajador? ¿Cuál es la conexión que tiene con la guerra económica mundial y con la guerra caliente militar? O sea, la guerra de verdad de balazos, si hay o no conexión, y si todo esto, porque tú hablaste al principio de un plan malévolo. Por favor, Javier. Pues sí, Roberto. La creación de necesidades superfluas y la creación de necesidades en la población va consustancial desde los años 60 en lo que eran las sociedades, primero fordista, sociedad de consumo, y luego la sociedad post-fordista, la sociedad que se produce para el capital ya en su creación de plusvalía. No le basta con la economía productiva, tiene sus límites, con la economía industrial, tiene sus límites en su creación de plusvalía y deriva, digámoslo así, con palabras más básicas, hacia una economía financiera, eso que llama que a mí no me gusta el término de financiarización de la economía, que es crear ese mundo paralelo con la creación de esas necesidades, una creación de instrumentos financieros al servicio de empresas particulares y gobiernos para crear burbujas. La economía de la burbuja va ligada a la economía de la deuda y es para sostener a un cadáver que nunca muere porque es un zombie. Entonces, desde esa perspectiva de creación, de mantenimiento de esta economía zombie, se ha incrementado y hasta superar en muchos niveles la economía financiera a la economía productiva industrial tradicional. Y esta válvula de escape de creación de plusvalía a través de la deuda, no olvidemos ese concepto que a mí siempre me ha gustado decir en término alemán, y lo traigo como comparativa, deuda es lo mismo que culpa. Y ese concepto de que todas las deudas deben ser pagadas, sí, pero, y pongo puntos suspensivos, porque la mala fe en la contracción de la deuda, el engaño, la manipulación y la ilegitimidad de muchas deudas que nos imponen, no se tienen por qué pagar. Cuando decíamos que va todo ligado, cuando la crisis del 2007-2008 se hablaba de refundar el capitalismo, hasta Sarkozy lo decía, y hay que hacer una economía más justa, un neocapitalismo inclusivo para todos, bla, 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 bla. Dejas al monstruo Leviatán volver a sus parajes y vuelven a hacer exactamente lo mismo, porque es consustancial al sistema. Y el sistema es la depredación de unos contra otros. Y la depredación a través del engaño, a través de la manipulación y a través de esa soga invisible que es la sociedad de consumo. Entonces, están hablando de apretarse el cinturón y se está incitando al consumo incluso de necesidades de lo que no se tiene, porque siempre pueden recurrir a desposeer, es decir, un capitalismo de desposesión, de lo que todavía tienes. Si tienes una casa, si tienes un auto, que estén según en qué condiciones, es decir, endeúdate, que de lo que te damos te lo vamos a quitar con creces. Entonces, cuando hablábamos, y termino también poniendo otro ejemplo, cuando Europa está ocultando desde hace meses que estamos en recesión y nosotros lo venimos diciendo, la recesión en este informe de Luis de Guindos del Banco Central Europeo, que dice recesión para el año próximo, en el cual ya estamos, cuando yo tomaba como datos, son datos que yo no es que sea pitagorín, es decir, son datos que están dispuestos para todos los economistas y juristas y analistas
internacionales, que son los datos de los índices PMI, los Purchasing Manager Index. Son datos en los cuales se hacen unas encuestas a los encargados de compras de distintos rubros o sectores y se hace una ponderación según los nuevos pedidos, la producción, la ocupación, los tiempos de entrega, las existencias, y se hace una ponderación de nuevos pedidos 30%, producción 25%, ocupación 20%, tiempos de entrega 15% y existencia 10%. Y de eso, de ese índice PMI que hace una empresa privada, que tiene oficinas en Londres, es la IHS Markit, tiene filiales en todo el mundo, ahí sacan unos indicadores y cuando esos indicadores te dicen que están con esas ponderaciones por debajo de 50, pues tenemos que ver que nos tenemos que preocupar. Y estos indicadores PMI por debajo de 50 ya los he venido señalando en el sector industrial y en el sector manufacturero alemán desde hace meses. Por lo tanto, lo que dice de Guindos ahora es falso. Llevamos meses en recesión. Además, ni siquiera el auge de los servicios, esto de consuma usted en el Black Friday, puede ser algo temporal, pero no es por tirón de la demanda interna. Más ganas de gastar, eso sí, más endeudamiento luego de las familias. Pero los grandes medios económicos, las instituciones de estudio, los grandes reguladores han estado ocultando todo esto. Estamos, y yo lo venía diciendo, camino de la estanflación, estamos en el estancamiento e inflación, y ahora esto más que un soft landing, que un aterrizaje, es una recesión. Y cuando me hablan, repito, de crecimiento negativo, me río, porque los crecimientos no son negativos. Y todo esto tiene unas causas, y las causas y unos responsables. La ruptura de la alianza energética con Rusia. Si el gas y el petróleo ruso nos valía más barato y nos han hecho nuestros gobernantes, ¿por qué gobiernan en contra de los intereses de las poblaciones? Y las sanciones occidentales impuestas desde Washington y repetidas en la Unión Europea al Kremlin, lo único que han sido son sanciones boomerang. Nos están como un boomerang dando en la cara y ahora lo tenemos que pagar los ciudadanos. Es decir, no mencionan por vergüenza, ya no se habla de Ucrania, así por lo bajín y se dice vamos a seguir dando, pero mientras tanto apretaos el cinturón. Tampoco se habla ya el foco, a partir de la semana que viene ya veréis como el foco de Oriente Medio también baja. Ahora ya parece que también ya se ha resuelto ese tema. ¿Es grave error o son intereses espúreos de los que gobiernan? Porque ¿a qué hay que salvar? ¿A las haciendas? A las haciendas hay que salvar. Sí, sí, acaba Javier, porque se me ocurrió algo que quería decirte, pero adelante. O hay que salvar a los intereses de las transnacionales, porque todo este incremento del gasto público, todo este incremento de subidas de tipos, toda esta deuda de incremento por pago de intereses se debe a lo que he dicho anteriormente. Y España tiene además un verdadero problema, porque decimos, hemos crecido en España un 3% en este último trimestre, pero si lo anualizamos, el crecimiento en España va a estar en torno al 1,2%. Que sepamos históricamente en economía, en España todo crecimiento inferior al 1,5% es incapaz de crear empleo. Por lo tanto, tenemos el mayor número de parados de la Unión Europea, tenemos una de las mayores deudas públicas y encima decimos que crecemos, pero estamos creciendo casi como el tamaño de una hormiga. Por lo tanto, nos están mintiendo. Y Alemania, con sus crisis de caballo, y termino, iba a poner un ejemplo que me ha escandalizado esta semana, de negociaciones del presidente de España con el presidente de Alemania. Alemania, con su crisis de caballo, con su destrucción industrial, derivada de su ruptura, repito, con la alianza estratégica con Rusia, y entrando en recesión ya, ahora nos dicen que una empresa alemana, una transnacional, y lo pongo al ejemplo que decía, ciudadanos o transnacionales, Siemens, dicho en alemán, pide rescate público al gobierno alemán. ¿Por qué? Porque Europa no es capaz, en esa soga que nos hemos puesto al cuello, la soga de las energías verdes,
de las energías renovables, la soga verde de las renovables, Europa, digo, no es capaz de producir aerogeneradores en cantidad y en capacidad de sus competidores chinos, y tampoco de paneles fotovoltaicos tampoco. ¿Y ahora qué pide Siemens o Siemens? Que le rescate a Alemania. ¿Qué dice Alemania? Se viene a España, se reúne con el presidente de España y dice, entre otras cosas, le impone a España lo siguiente: bueno, yo voy a dar tanto dinero a mi empresa Siemens, pero tú tendrás que dar otros tantos miles de euros, de millones de euros a Siemens, porque Siemens ha comprado Gamesa, una empresa española, y claro, esa empresa española tiene pérdidas y tú tienes que... Las galletas Gamesa. Energética de renovables. Es decir, Siemens pide al rescate al gobierno de Alemania. El gobierno alemán le dice, bueno, tú me estás pidiendo no sé cuántos miles de millones. Estamos hablando de que el gobierno alemán le dice, yo te doy 7.500 millones con cargo a los impuestos de los ciudadanos alemanes, pero que España, es decir, los ciudadanos españoles, pongan otros 3.000 o 3.500 millones porque Siemens, y ahora lo explico, compró una empresa española llamada Gamesa, que era una empresa que se dedica a todo lo que son aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, y entonces nosotros, en eso que llaman libre mercado, los errores corporativos de una empresa comprando a otra, lo tenemos que pagar también los ciudadanos con deuda pública a nuestras espaldas. Es decir, cuando se reúne Scholz con Sánchez en Málaga, aparte de decir, os vamos a mandar unas remesas de inmigrantes como si fueran carne humana para España, también os tenéis que comprometer a pagar 3.000 o 3.500 millones. Pero bueno, es decir, hasta de las empresas transnacionales y de sus malas decisiones, malas gestiones y errores, ¿lo tenemos que pagar también los ciudadanos? Porque recuerdo, cuando pagamos la energía de las más caras de Europa, las empresas, las transnacionales, se enriquecen. Cuando pierden, ¿tenemos que pagar también las malas decisiones empresariales? Porque Siemens Energy, cuando se dice por parte del gobierno español, es que es para garantizar los puestos de trabajo de Gamesa. Pero bueno, si la propia empresa desde Alemania dijo hace unos días que en comparecencia pública, concretamente creo que fue el martes, que Siemens Energy no garantiza los puestos de trabajo en España. Entonces, ¿por qué un gobierno, en este caso el de Sánchez, está dando de los erarios, de los impuestos de los españoles, 3.000 millones que van a dar los bancos españoles, avalado por el Tesoro de España, es decir, por la deuda pública española, y luego nos dicen que nos apretemos el cinturón, para cuando los propios de Siemens dicen que no se va a garantizar el empleo? ¿Por qué? Porque ya se están prometiendo, y esta es mi lectura, cargos tras los gobiernos en los estados nacionales, cargos en las instituciones vulpes. Dame este puestecito para fulanita en el Banco Europeo de Inversiones o en el Banco Central Europeo y mírame un puestecito para mí cuando deje de ser presidente. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque la propia Siemens Energy en comparecencia el martes dijo que no garantizaría los puestos de trabajo. Por lo tanto, la razón de dar ese dinero, garantizar puestos de trabajo, nos está incrementando la deuda pública y encima no se garantizan los puestos de trabajo. Que sepamos, en España son 4.600 trabajadores repartidos en 9 fábricas y en la sede central de Zamudio en el País Vasco. Y con esto quería decir un ejemplo, no solamente del Black Friday para los ciudadanos particulares, sino también cómo las decisiones gubernamentales van a favor de transnacionales a través de sus guiñoles políticos, que son los presidentes de los distintos estados. El de Alemania, hablando por Siemens, al de España, cargándole la compra de Gamesa. Bien, pues gracias por el ejemplo, porque este ejemplo pues se repite pues en todos los países. En Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, en todos lados donde haya transnacionales que llegan, te dicen que te van a dar puestos de trabajo, pero tienes que
caerte con el dinero del propio pueblo. Y esta, Javier, pues es una fórmula maldita, es una fórmula de guerra, es una fórmula oscura y es una fórmula de violencia y muerte. Alguien a lo mejor me diría, Roberto o Javier, están exagerando. A ver, Roberto, ¿cómo es posible que conectes el Black Friday con la guerra caliente, la guerra militar o con la violencia? Y les digo, bueno, es que ya ni siquiera hay necesidad de atacar un país, de invadir un país, porque no pagas, ¿no? Sino que la fórmula está como muy bien diseñada. Yo te endeudo a ti que me estás viendo, o sea, cada ciudadano, te endeudo a ti, empleado, te endeudo a ti, obrero, te endeudo a ti, carpintero, profesor, maestra, lo que sea, yo te endeudo. Luego crece la cartera de deuda y los ciudadanos no pueden pagar. Y entonces, como no pueden pagar, los bancos se van a quiebra, pero como los bancos no se pueden ir a quiebra, entonces entra el rescate bancario. ¿Quién rescata el banco? Pues el gobierno, pero con el dinero no del gobierno, sino con el dinero del pueblo. Y entonces, ¿quién pagó todo? Pues los propios ciudadanos, ¿no? Y esto hace más pobre al país, y esto es el caldo de cultivo, ojo, y aquí está la conexión, esto es el caldo de cultivo de la violencia, de los asaltos, de la pobreza, de más combustible para el crimen organizado, de más combustible para el narcotráfico, de una escasa educación, de una escasa atención médica, y ya está. No hay necesidad de invadir a un país ni de atacarlo militarmente, porque ya dentro del país, el caso de México, por ejemplo, ya hay crimen organizado que tiene armas militares, que ataca, que degüella, que quita cabezas, que mata, y así en Colombia, y así en Sudán, y así en África. Y la guerra está de distintas formas, es un monstruo, pero ahí está, y todo porque naces endeudado, te endeudan más, te venden los espejos, y finalmente, ¿quién paga? ¿A costas de quién? El pueblo, a costas de una élite pequeña, que esa no va a soltar el oráculo desde que se inventó la forma de esclavizar al hombre. Primero con templos que supuestamente estaban conectados con Dios, y hoy con templos que están supuestamente conectados con cosas oscuras que se llaman bancos y fondos internacionales. Con respecto a esto, vámonos a avanzar al siguiente tema. Javier, las 4 guerras de Estados Unidos y la 5ª por venir. Adelante, Javier. Decía Sun Tzu que jamás ha habido una guerra, lo estoy traduciendo y lo voy a intentar dar el sentido más claro. Jamás ha habido una guerra prolongada de la cual un país haya sacado provecho. Cuando Sun Tzu en el arte de la guerra dice esto, cuando habla de guerras prolongadas y del país habla de los ciudadanos. Los ciudadanos no sacan provechos de las guerras y menos de las guerras prolongadas. Quienes sacan provecho son los dealers, es decir, los comisionistas que están en las administraciones y en los gobiernos, y los dealers, las empresas de armas. Estos sí sacan provecho. Entonces, aquí estamos viendo que la Primera Guerra realmente era necesario, y ahora viendo los resultados, desencadenar la guerra en Ucrania. ¿A quién ha beneficiado? ¿A quién está beneficiando? No solo ha desangrado a la juventud masculina de la nación ucraniana, sino que también ha vaciado stock de armas viejas, se han renovado armas y municiones, y después es que además, como venía diciendo desde tantos meses en este programa, desde la caída de la Unión Soviética y la descomposición de la Unión Soviética, Ucrania ha vivido en una situación de black hole, y he repetido ese término muchas veces, de agujero negro. Recordarlo en cualquier otro programa, porque pero cuando era un agujero negro dentro de la órbita de Rusia, ese agujero negro se lo comía la órbita de Rusia. Ahora toda Europa, todo Occidente, pero fundamentalmente Europa, nos tenemos, y la ciudadanía, que comer ese gran agujero negro. La política de los neocons, de occidentales, ojo, los neocons están infiltrados y mandando en sus
absurdas para la ciudadanía, beneficiosas para ellos, claro, y para quienes les pagan, para las élites que estoy diciendo. Están presentes en republicanos, en demócratas, en derechas y en izquierdas de la Unión Europea. Esta política de cercar, de debilitar a Rusia, que también he venido diciendo con informes de años y años anteriores al 2014 y desde el 2014 en adelante contra Rusia, esta política alarmó y exasperó a la ciudadanía de Rusia, ya no al gobierno solamente, y quienes manifestaron e hicieron saber que la adhesión de Ucrania sería para ellos como un ataque mortal y que no lo admitirían, porque si hay que conocer el alma de los pueblos, hay que leer y estudiar su psicología a través de su historia y cómo se han comportado en su historia, independientemente de los regímenes políticos en los cuales han vivido. Y siempre he dicho también en este programa que si algo tiene Rusia con sus muchas pros, contras y contradicciones, lo tiene muy claro, es el patriotismo nacional ruso está por encima de cualquier ideología. Y cuando suena la sirena de que puede desaparecer como nación, ahí no hay nación que hasta el momento haya podido vencer a Rusia. Durante todo este tiempo en esta primera guerra, los Estados Unidos y la Unión Europea se han dedicado a formar, armar, a aprovisionar al ejército de Ucrania sin ningún control, como han empezado a decir hace meses algunos republicanos que ya empezaban a pedir control y rendición de cuentas de esos dineros que se dan. Tú cuando das dinero en una empresa para un determinado proyecto, tienes que dar una justificación de cómo va el proyecto y de cómo se va invirtiendo. Aquí no. El dinero de los ciudadanos no tiene ningún control. El dinero de los ciudadanos americanos y el dinero de los ciudadanos europeos. Pero además, aparte de los tropiezos iniciales rusos que envalentonaron a Occidente pensando que sería un campo de rosas, desconocen la historia rusa, por supuesto. Rusia hoy controla el campo de batalla y controla la economía a pesar de las sanciones. Pero es que aparte de esta guerra y de este fiasco, que Ucrania va a salir reducida a la nada y la OTAN desgastada en ese error, que tendrán que pagar a alguien. Porque aquí, que lo paguen los ciudadanos, no me vale y no lo acepto. Es decir, que sea responsable. Como trabajador que he sido y directivo de empresa privada, yo he respondido de cada proyecto positivo o negativo que he realizado o comandado. Y así todos los proyectos en empresas privadas. ¿Por qué en la empresa pública no hay responsables? Que lo paguen con sus, por así decirlo, es decir, que le suspendan de empleo y sueldo y aparte que se haga una auditoría de investigación de dónde ha ido ese dinero y luego que se pida y se exija responsabilidades civiles y penales para cada uno de estos trileros. Entonces, esa es la primera guerra. La segunda guerra es la de Oriente Medio, es decir, de repente, hace más o menos un mes, curiosamente, con palabras del propio Jake Sullivan, apreciaba una loable estabilidad, según decía el consejero de Seguridad Nacional, estabilidad no entre Arabia Saudita, que parecía que se iba a unir con Israel en una entente cordial, y de repente, por supuesto, surgen los ataques criminales de Hamás, pero nadie preveyó, nadie sabía en el territorio del mundo, yo creo, más controlado por arriba, por abajo y por todos los lados. Entonces, el dilema hoy día israelo-palestino, es decir, aparte de haberse roto todos los acuerdos de Abrams que había hecho Trump, ya no es posible recomponerlos y por mucha disensión que haya dentro de los países árabes, la ruptura ya es definitiva, pero es que han creado todavía una disensión más brutal. El dilema israelo-palestino no puede tener una solución posible. Cuando muchos dicen la solución de las dos naciones y ahora reclaman algo obvio, muchos diciendo la nación palestina, si la nación palestina está reconocida como obligación en derecho internacional desde hace muchos años, solo que nunca la han puesto en práctica. Es una obligación no llevada a la práctica y parece que algunos han descubierto la caja de Pandora. Y por parte de
el gobierno de Israel, que aducen nunca jamás nos volverán a hacer lo que nos hicieron en Auschwitz, están utilizando esos términos, y los yihadistas o los extremistas, por así decirlo, de la parte islámica, diciendo que quieren destruir a cualquier manifestación judía, estos dos extremismos hacen que yo vea muy difícil la solución de los dos estados. El peligro de la tercera guerra ahora, la tercera guerra es la de los gobiernos de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos. Internamente en Estados Unidos hay una situación de división y de preguerra civil cada día más incrementada. Y la cuarta guerra es los propios norteamericanos que se tienen que levantar del hundimiento contra cualquier o cualquier gobierno que les quiera volver a imponer el trato de otro recorte, otro ajuste en el país donde, por cierto, no existen los mecanismos de protección social que existen o existían en otras latitudes como en la Unión Europea. Y lo que se está preparando ahora, si me permites, avanzo, la guerra por procuración contra Irán. Despliegue naval masivo en un amplio arco desde el Oriente Medio, en lo que yo llamo el este del mar Mediterráneo, al Mar Rojo y en el estrecho de Bab al-Mandab, pasando por el Golfo de Adén hasta el Golfo de Omán. Desde el jueves de la semana pasada, el portaaviones, voy a enumerarlos, el United States Ship Dwight Eisenhower y sus escoltas navegaron en los bordes del estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán, y se aproximaban al Golfo Pérsico pasando por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Pregunto. Segundo, el United States Ship Ford y sus escoltas, reposicionado desde las costas de Israel, donde estaba al sur de Gaza, y se ha ido directamente fuera del alcance de los misiles de Hezbollah del Líbano, también a la zona del Golfo Pérsico. Además, los dos grupos de castigo de los portaaviones, un grupo de preparación anfibio Patan, compuesto de 3 buques, con la unidad 26ª expedicionaria de marines, y hasta varios destructores con misiles, a saber, el United States Ship Batam, el United States Carter Hall, operando en la parte norte del Mar Rojo, y el United States Mesa Verde en el Mediterráneo Oriental, así como el navío de comando United States Ship Mount Whitney, asimismo el gran número de submarinos concentrándose en la zona, submarinos de ataque, ojo, están en la región sin que el Pentágono, ahora no divulga el Pentágono cuál es su emplazamiento como hace unas semanas, con la excepción de los detalles informativos que dio el 5 de noviembre y que yo comenté aquí, del submarino nuclear con misiles guiados United States Ship Florida en el este de Suez, atravesándolo. Esto es para contener Hezbollah, es decir, enviar la flota más grande de guerra a la zona, contener el conflicto en el sur de Israel. Estos son medidas de contención de los Estados Unidos. Hezbollah continúa lanzando misiles anticarros sobre Israel desde el Líbano. Grupos militantes chiitas sostenidos por Irán, ataques a las bases de Estados Unidos, de Irak y de Siria, por cierto, bases que los iraquíes llevan años pidiéndoles que se retiren. ¿Dónde está la soberanía del gobierno de Irak? Si tú no quieres tener bases en un país, es obligatorio que el país que está siga teniendo bases, eso se llama ocupación. Por cierto, en Siria, ¿qué hacen también norteamericanos en Siria? Los rebeldes hutíes de Yemen también tirando misiles contra Israel. Y ahora veamos, van apareciendo ataques de falsa bandera y diciendo, uy, en Nueva York, lo que ha pasado en Nueva York, ¿tendrá que ver Irán? ¿No estamos viviendo o rememorando un premomento, otra vez 11S, para volver ya no a atacar a Irak, sino a atacar a Irán? La línea dura de los Estados Unidos asegura, aunque lo niegue Irán, que detrás de todos estos ataques de estos grupos yihadistas está Irán. Irán lo niega. Irán ahora está en el foco de toda esta maquinaria de guerra de los Estados Unidos que están operando en Oriente Medio
Y estos grupos no siguen las directrices exactas de Irán. El ataque salvaje del 7 de octubre de Hamás, me consta por los informes que he leído de distintos países y grupos contrastados, que pilló a Irán por sorpresa. Es decir, Reuters, estoy pensando, en visita de Ismael Haniyeh, el presidente de Hamás, del buró político de Hamás, cuando lo visitó el guía supremo, el ayatollah Ali Khamenei, le pilló por sorpresa. Y además iría mucho más allá. Si la base de estos, por poner primero Hamás, si los dirigentes de Hamás están donde está la misma base del CENTCOM de los Estados Unidos, es necesario atacar Irán para atacar a Hamás cuando los tienen tan cerca en el mismo país. Está el CENTCOM de los Estados Unidos y están los dirigentes de Hamás. Simplemente aplico la lógica. Lo único que veo es que la International Maritime Security Contract, que es un consorcio de países con sede en Bahrein, que está vigilando porque exista el orden y la seguridad en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán, en el Golfo de Adén y en la parte meridional del Mar Rojo, ha pedido, por favor, precaución y que no se hagan acercamientos a donde se puedan producir conflictos, a las costas de donde pueda haber conflictos, para provocar casus belli, en el bien de la seguridad de la economía internacional. ¿A qué jugamos? ¿A una quinta guerra porque el viejo demente en su pataleo los guiñoles le mueven a esta quinta guerra? Además, Javier, hay que recordar que desde que, por ejemplo, el conflicto en Yemen, los hutíes contra los saudíes, recordar que los hutíes no son todo Yemen, sino es un grupo político y una corriente de cómo gobernar Yemen. Yo siempre decía, bueno, pero es que le avientan misiles a Arabia Saudí, pero del lado derecho, o sea, del lado del este, tenían a Dubái, por ejemplo, tenían Abu Dhabi, o sea, todo el lujo, y además Emiratos Árabes Unidos estaba financiando todas las misiones de los F-16 para matar a los hutíes. Pues yo decía, bueno, ¿por qué no les avientan también para acá? Les dolería mucho destruir Dubái y era tan fácil. Pero eso no lo tocan. Es muy extraño. Y ahora lo que tú dices es que justamente en Bahrein siempre hay que recordar, antes lo recordábamos mucho, pero hay que volverlo a recordar, que en Bahrein está una de las flotas nucleares más poderosas de Estados Unidos y del mundo. Ahí está la quinta flota y ahí está lista. Entonces, qué curioso que juntito todo, en Qatar, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, ahí se pueden reunir los líderes de Hamás, se pueden reunir los líderes de HSBC, del banco, se pueden reunir los líderes de las principales financieras y todos contentos, ¿no? Como si fuera una gran familia de inteligencia, de guerra, deuda y de violencia. Avancemos al siguiente punto. Desde que éramos niños, tú que nos estás viendo, y yo creo que esto se ha de repetir desde hace miles de años, era que el ladrón te apuntaba con la pistola y te decía la cartera o la vida, el bolso o la vida para las mujeres, el dinero o la vida. Javier, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad? ¿El dinero o la vida? Por favor. Pues que si bien ya lo vivimos en la crisis del 2007-2008, se antepusieron los intereses de la deuda a los intereses de la vida, estamos volviendo a repetir lo mismo. Yo calificaría las deudas, pueden ser calificadas como deudas ilegítimas, ilegales, odiosas e insostenibles. Frente a estas están las legítimas, las legales, las sostenibles y las deudas que se tienen que pagar. Pues bien, una deuda ilegítima es una deuda de la que no puede exigirse su reembolso, ya que el préstamo, si es un préstamo, o la fianza que se ha dado, lo que se llama crédito de firma, o la garantía que se ha dado, en los términos y condiciones de ese préstamo, título o garantía, se infringieron las leyes tanto nacionales como internacionales.
De esto en Latinoamérica hay millones de ejemplos en la historia, o por qué esos términos o condiciones de préstamos, fianzas o garantías no se hubieran utilizado o no se utilizaron nunca en beneficio de la población. Por último, cuando una deuda, hablando de la deuda ilegítima, provenga del sector privado, del sector comercial, como hemos visto antes, Siemens Gamesa, y se convierte en deuda pública bajo presión para que se rescate a los acreedores privados, eso es una deuda ilegítima. La deuda ilegal es fundamentalmente, aunque hay muchas maneras de definirla, está por la mala conducta del prestamista, del que presta, que incluye sobornos, coerción o una influencia indebida, así como aquellas deudas contraídas también en violación de leyes nacionales e internacionales o que impliquen contravenir estas leyes o políticas públicas, una deuda que no han seguido los procedimientos legales apropiados, por ejemplo, la autoridad para firmar esa deuda. Imaginemos que un gobernante se sienta con un buscado de la justicia, con un delincuente, y le promete que le va a dar dinero. Esa deuda es ilegal, te estás sentando con alguien que no tiene la autoridad para firmar o para recibir, en este caso, ser tú para prestar en nombre de la nación y el otro para recibir porque es un delincuente. Entonces, esto es una deuda ilegal. Las deudas odiosas son esas deudas contraídas con unos prestamistas que ya conocían los prestamistas, que se estaban incurriendo en violación de los principios democráticos del consentimiento, es decir, no se había dado consentimiento ciudadano a esa deuda, no había participación ciudadana, no había habido transparencia y no había habido responsabilidad. Y dicha deuda sería utilizada en contra de los intereses legítimos de la población de ese Estado prestatario. De esto podría poner muchos ejemplos pasados y presentes en el extranjero y en mi país. Tanto es así que este esquema es de deuda odiosa, es aquella que es excesiva y cuyo pago va a suponer una negación de los derechos fundamentales de la población, porque esa deuda contraída en esas guerras va a suponer recortes en derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Os suena, ¿no? Y por último, la deuda insostenible, una deuda cuyo pago implica un serio perjuicio a la capacidad de un Estado prestatario para cumplir con sus obligaciones frente al prestamista, porque tiene que renunciar a su educación pública, a su agua, a sus redes de saneamiento, a la vivienda, a la sanidad, a la educación, para intervenir y pagar esa monstruosidad que se hizo en la crisis 2007-2008, en la que un gobierno fijó con el acuerdo de la oposición en un verano, en un día ya no recuerdo, finales de julio, fijó que toda la riqueza de un país, cambiando la Constitución de acuerdo en la Constitución española, el 135, si mal no recuerdo, que toda la riqueza del Estado estaría subordinada prioritariamente al pago de la deuda. Es decir, ¿y si el país no puede pagar? ¿Y si los ciudadanos se ven sin sanidad, sin educación pública y sin una serie de derechos económicos, sociales, culturales, de derechos humanos en general? Pues bien, lo que a unos nos imponen, hay otros que se saltan las normas. Alemania está dispuesta a saltarse las propias normas que dictó en esta crisis 2007-2008, esto que yo he dicho, las reglas de oro antes del 60% no más de deuda pública y del 0,5 o del 1% de déficit público. Ahora ellos mismos lo metieron en la Constitución y hace pocas horas el ministro de Finanzas, Christian Lindner, como habían pedido de los fondos COVID, ojo, decir, bueno, como no se han gastado los fondos COVID en este experimento llamado COVID, ahora lo vamos a utilizar para lo que nosotros creamos oportuno. Y el Tribunal Constitucional alemán ha dicho no, en los países con separación de poderes. El Tribunal Constitucional alemán ha dicho no, no podéis hacer eso, esto no es la dictadura de Don Vito. Aquí tenéis que hacerme un presupuesto y justificarme para qué queréis ese dinero, y ese dinero, si no se ha gastado, revierte en la nación, no es para gastarlo a vuestra voluntad. Y como necesita ese dinero, ahora han dado
en una mayoría parlamentaria, han cambiado la Constitución alemana y lo que obligaban a todos los demás desde el 2007-2008 de la regla de oro, ahora ellos pueden, por así decirlo, romper con eso de que los demás no despilfarren, pero nosotros sí podemos despilfarrar por un error en nuestras políticas económicas, que paguen los que han cometido los errores en la presupuestación. Es decir, porque lo que no puede hacerse es cargar sobre la ciudadanía de los estados los errores de políticos nacionales o internacionales. Y seguiría diciendo que en cuanto a la deuda odiosa, es una doctrina que no la fijó en su origen un revolucionario, fue un conservador. Estoy pensando Alexander Naumsack, en su tratado jurídico financiero, era un profesor agregado de la Facultad de Derecho de Petrogrado, en la Rusia zarista, y fijó la doctrina jurídica de la deuda odiosa en el año 1927, y es odiosa porque reunía dos condiciones: la ausencia de beneficio para la población, toda deuda que no ha sido contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de los intereses y a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder. Esa es la primera pata de lo que se llama deuda odiosa, y la otra pata es que haya complicidad de los prestamistas, es decir, los acreedores, quienes dan el dinero, saben o tienen capacidad de saber que esos fondos prestados no beneficiarán a la población. ¿Cuántas deudas odiosas tienen que soportar los ciudadanos? Pero es que además esto era una visión conservadora de la deuda odiosa, porque lo decía cuando eran gobiernos autoritarios, pero no, eso se puede hacer tanto en gobiernos despóticos como en gobiernos democráticos, si cumplen con esas dos patitas que he dicho: una deuda contraída por un régimen democrático o autoritario, si no sirve a los intereses de la población y además tiene la complicidad de los prestamistas, es una deuda odiosa y no tiene por qué pagarse. La definición de deuda odiosa es se ha ampliado la doctrina jurídico-económica, y hay institutos que yo he seguido desde el 2007 y estoy unido a ellos en seguimiento, como es el Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, el CADTM, la persona del economista Eric Toussaint, Érico de Todos los Santos, sería su traducción al español, pero también otros economistas, Michael Kremer, Sajja Chandra y otros más, y el concepto de diferenciación de las deudas y que las deudas se puedan repudiar. Estoy pensando en México. México mismo es el único estado excolonial que en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX logró, por la bravura de sus gobernantes y de sus ciudadanos, por sus propios medios, infligir humillantes derrotas a sus acreedores. Voy a poner los dos ejemplos. México repudió en 1861 una parte de las deudas externa e interna que le reclamaban y obtuvo una victoria en 1867 después de haber rechazado un importante cuerpo expedicionario francés. Y la otra momento de México fue desde el año 1914, durante más de 30 años, bajo la presión de una auténtica revolución popular mexicana, México suspendió el pago de su deuda. Y ahí estás en México, existe México, no se ha diluido México. La deuda y el librecambio son instrumentos de subordinación no solo en Latinoamérica desde su independencia, esto es claro, sino también la deuda ahora está en lo que antes, mal llamando, se llamaba primer mundo. Y solamente que la bravura en el primer mundo parece que le falta todavía a la ciudadanía. Porque hemos visto el caso de México, pero hemos visto incluso casos de especulación, y os voy a poner uno, permitidme y termino con el tema de la deuda con esto, cómo el mundo anglosajón ha sido el mundo del pirateo, digámoslo así, y de la creación de deudas artificiales. Estoy pensando en el periodo de las independencias y la trampa de la deuda. La plaza financiera de Londres fue crucial para las independencias latinoamericanas y también para las sogas de los nuevos países latinoamericanos que ya no dependían de la corona española, sino
de la deuda de Londres. Préstamos concedidos, estoy pensando en uno, hubo un que está, por cierto, enterrado como héroe. Hay un aventurero escocés, Gregor MacGregor, que consiguió que la Bolsa de Londres vendiese títulos de un estado inexistente, es decir, no existía, el llamado reino de Pojais, así suena, del que se había él mismo autoproclamado cacique, monarca. En el año 1822, MacGregor, es decir, Gregor MacGregor, pudo limpiar en el mercado bursátil de la City de Londres este supuesto imaginario reino de Pojais, el equivalente en aquel entonces, de 1822, 200.000 libras esterlinas, que hoy serían muchos miles de millones de libras esterlinas. Este es un general que en el 1817 estuvo en el Ejército de Liberación de los Estados junto a Francisco Miranda, luego coincidió con Simón Bolívar. Con Bolívar sus relaciones le fueron mal, se salió y estuvo pirateando por el Caribe, porque es muy normal que un general inglés, de ser general libertador, luego pase a piratear por el Caribe. Luego se presentó en Londres, como ya he dicho, como supuesto rey de Pojais, que era un territorio en lo que se llama en el Golfo de Honduras la Costa de los Mosquitos, que esa costa todavía sigue siendo, por así decirlo, invivible. Pues él se presentó en Londres diciendo que era el rey, el cacique de Pojais, y curiosamente, cosa que me sorprende, el realismo mágico, no solo de la literatura latinoamericana, sino del pueblo latinoamericano, está enterrado en la catedral de la capital caraqueña como un héroe nacional. Está enterrado como un héroe nacional. Provocó, eso sí, una crisis económica del año 1825, él y muchas otras políticas que fueron las políticas de deflación severa, porque el capitalismo repite las crisis y muchas son como repeticiones. Política de deflación severa del gobierno, casi desaparece el Banco de Inglaterra, lo salvó el Banco de Francia, esa unión de los bancos centrales que ya he comentado tantas veces. Y esa crisis, aparte de estas estafas de la Bolsa de Londres, estaba provocada por una fiscalidad regresiva, permisiva con el fraude fiscal, como ahora, la deuda contraídas en detrimento de la población, deudas de guerras contra Napoleón y deudas libertadoras en Latinoamérica, pero eran realmente tapaderas para hacer negocio. No me voy a meter con más detalle, simplemente que de piratas y de guerras vienen muchas deudas que hay que calificar de odiosas o de ilegítimas o de ilegales o de que no hay que pagar, como hizo México en 2 ocasiones. Pues sí, Javier, nos falta a todos los ciudadanos del mundo esa bravura, nos falta sobre todo, yo creo que muy importante, la conciencia, porque mientras existan estos zampones, ladrones, tramposos, pero también mientras exista gente ambiciosa, gente ignorante, gente sin conciencia. Conozco mucha gente que, por ejemplo, no tiene dientes, pero se endeuda para remodelar una parte de su casa, que no tiene para pagarse la salud, pero sí va y se endeuda para comprar unos pisos para que su cocina se vea más bonita, o incluso gente que le cree, como a este señor que dices que era reino de qué, el cacique del reino de las pollas o de la polla, no sé. Polla. Bien. Entonces va y le compra. Bueno, algo así. Entonces va y le compra bonos de papel a alguien que dice, mira, si compras este bono, se te va a redimir en unos años y vas a ganar mucho dinero. Y ahí le compra, ¿no? Y hasta todavía sigue esperando que le rediman sus bonos. Y bueno, mientras haya ignorancia, esa estupidez en la gente, perdón, con todo el corazón, y la ambición de querer ganar más o de no, pues también va a seguir existiendo toda esta bola de tramposos y elitistas y oscuros. Ya nos hablaste de las transnacionales, de los negocios, cómo se infiltran en los gobiernos, en los pueblos, en otras naciones, o sea, las transnacionales o las corporaciones, de cómo endeudan. Ya nos hablaste de las guerras, ya nos hablaste del Black Friday, ya nos hablaste de esta forma de someter con engaños a la gente endeudándose.
pues vámonos al truco final, porque parece ser que la compra de deuda, las subvenciones, pues siguen alimentando al imperialismo. Javier, tu punto final. Pues sí, mira, cuando se compra deuda por parte de Asia y por parte de China, que es uno de los tenedores más grandes de la deuda, que se ha ido retirando de la deuda norteamericana, han caído en la cuenta que después de señalar con el dedo a Rusia, ellos son los segundos señalados en el enemigo público número uno. Entonces, cuando Asia, en este caso hablo de la República Popular China, tiene dólares, significa que está pagando el gasto militar de los Estados Unidos, cobra impuestos a su propio pueblo, o sea China o cualquier otro, y para dárselo a la riqueza del complejo militar industrial de los Estados Unidos, para que además construyan bases militares que te rodeen o que luchen contra ti o que se instalen en tu territorio vampirizando tu soberanía. Si tu gobierno no hace lo que las élites y el gobierno USA quiere, te convierten en, por ejemplo, Taiwán en Ucrania o en este caso contra China. Como por supuesto piensan que todo taiwanés ha de dar su última gota de sangre como lo tenía que dar el último ucraniano. La deuda de los Estados Unidos, que siempre hablan del límite de la deuda, el primer límite o techo de deuda fue fijado en 45.000 millones en el año 1939. En los últimos 60 años, ese supuesto techo se ha superado 78 veces. Desde el año 69, el gobierno solo ha tenido superávit financiero solo 5 años. El resto ha vivido de la deuda. Desde el 2001, los Estados Unidos viven por encima de sus posibilidades. Sus gobiernos hacen que la ciudadanía malviva y, por ende, las otras ciudadanías periféricas tengan que sufrir lo que sus gobiernos y sus élites vampíricas quieren. El sector financiero en Estados Unidos y en Occidente está separado del sector económico. La deuda pública y los balances fiscales no se financian con ingresos, por lo que no importa lo grande que sea el PIB. No tiene que ver con la capacidad de pagar impuestos. Los gobiernos de los Estados Unidos no quieren gastar dinero en programas de bienestar social, como hemos comentado tantas veces. El concepto de función social de la propiedad, que ya decía Santo Tomás, y que la riqueza, o los propios evangelios, o en el pensamiento greco-latino se pueden encontrar en Aristóteles, es decir, la función social de la propiedad y que la riqueza generada de una nación, que la generan todos los que viven en esa nación contribuyendo con su trabajo, no solamente con su capital, es decir, ha de ir en beneficio de todos los que contribuyen, no solamente para una minoría, a unas élites y muchas veces para intereses bastardos en contra de las propias ciudadanías. La corporocracia, que he dicho muchas veces, en Estados Unidos va en contra de lo que es una sociedad civil clásica. Desde el año 2009 el gobierno de los Estados Unidos ha prestado 7 billones de dólares al sistema bancario para comprar acciones, bonos, es decir, deuda pública y bienes inmuebles, pero ese ventilador de dinero no ha ido para la ciudadanía. Hablar de deuda como una tapadera cuando quieren reducir otra vez el bienestar de la población e intentan engañar a la gente haciéndole creer que el gobierno está demasiado endeudado. Pues bueno, sepamos cuánto se ha endeudado, cómo se ha endeudado, en qué se ha endeudado, por qué y a favor de quién. Y sabiendo eso, pidamos responsabilidades. Los dirigentes de la Reserva Federal decían, y lo comenté en este programa, que los Estados Unidos necesitaban tener una depresión y tener algo de desempleo para luchar contra la inflación. Ellos son cómplices, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, es decir, todas estas bulpes de instituciones financieras internacionales que limitan y socavan las soberanías nacionales y por ende a las ciudadanías que son los dueños de los países o debieran de ser los dueños de los países. Cuando se habla de recortar el gasto social, es decir, pagar a los tenedores de esta deuda y ampliar la posibilidad de seguir endeudándose, porque reducen la deuda y vuelven a seguir endeudándose como hemos estado viendo. Las transnacionales, terminaría diciendo, necesitan estados, y esto lo repito hasta la saciedad una y otra vez, las transnacionales que ya son actores desde los años 80-90,
que se igualan a los estados en política internacional, en derecho internacional público. Antes eran solamente los actores, los estados. Ahora son los estados y también las transnacionales. Y cuando la economía financiera quiere volver otra vez a estrangular a la economía industrial, a la economía real, digamos no, porque se buscan estas transnacionales, y de ahí tantos movimientos que se explican, buscan estados más débiles, más pequeños, estados fragmentados. Un estado fragmentado, por ejemplo, estoy pensando, y termino con 2 ejemplos. En España, BlackRock, la mayor gestora de inversión a nivel mundial, ha tenido una reunión con nuestro presidente Sánchez, y ya la tuvo en el verano pasado cuando fue Sánchez a los Estados Unidos, y la oposición pidió conocer quiénes eran los empresarios que le acompañaban y a quién iban a ver, y se sacó como que eso era secreto de Estado en base a una ley franquista todavía vigente. Es curioso, pero bueno. Allí se entrevistó con el presidente de BlackRock, y curiosamente, ahora cuando ha accedido a su mandato nuevo como presidente, viene a España a hacer su primera inversión inmobiliaria. Digo inmobiliaria porque también está presente BlackRock como principal accionista en las principales empresas de la bolsa española llamada IBEX 35, por ejemplo en el BBVA, en el Santander, etcétera. Pues bien, Sánchez se juntó con Larry Fink, CEO de BlackRock. Ha habido una subasta de un gran complejo en el barrio de Salamanca de Madrid, en el barrio, digo complejo, de una enorme parcela y de un edificio perteneciente al Ministerio de Hacienda. En una subasta tendría que haber limpieza y objetividad en la subasta. Supuestamente los que intervenían eran todas empresas españolas. Pues bien, detrás de una de las empresas, Grupo Lar, compraba de la mano de este mayor fondo de inversión, que era BlackRock, que estaba detrás, el número 50 de la calle María de Molina, que sacó a subasta el Ministerio de Hacienda. En esta subasta había 6 ofertas. Permitidme que comente esto porque es cómo es el poder de las transnacionales. Había 6 ofertas. Estaba Barnaby Investments, que estaba detrás la gestora española Lar, y que detrás estaba de esta gestora Lar BlackRock. Pues bien, era comprar, dio la puja más alta, la puja era de, no recuerdo la cantidad, si era de 205 millones de euros por lo que era lo que estaba poniendo a disposición. Había salido el precio de puja en 156 millones. Esta empresa Barnaby Investment, que tiene detrás a todos los que he dicho, gestora Lar y detrás BlackRock, ofreció 205. En principio todo muy bien, ok, es la que más ha pujado. Ha mejorado el 30% el precio mínimo solicitado por el Ministerio de Hacienda, pero tiene truco, porque los otros que han subastado, los otros 5, hay una impugnación de una empresa llamada una Socimi, una gestora española, Whitney R. Cajal Socimi, que pujó un poquito más bajo, en vez de 205 pujó por 197,5, pero en las alegaciones que está diciendo de que para impugnar, ve que hay defectos de forma esenciales en la oferta que han dado a la adjudicataria, porque en el pliego de condiciones se decía que el precio que ofertaran debía de desglosarse detallado cómo iban a pagar y en qué plazos iban a pagar la cantidad que decían que iban a pagar. Esta empresa, la gestora Whitney R. Cajal, sí lo puso sus plazos detallado como resultaba preceptivo, pero en cambio la empresa en la que está detrás BlackRock, que es la Barnaby Investment, Grupo Lar, BlackRock, no ha desglosado este fraccionamiento de los pagos. Pues bueno, ¿a quién benefician estos acuerdos de políticos con transnacionales? Porque estamos viendo una empresa nacional frente a una empresa transnacional. Gana la transnacional a través de sociedades pantallas nacionales y aparentemente no ha cumplido con las condiciones del pliego que le exigían. Entonces,
No podemos saber los ciudadanos tampoco qué asesores, qué empresarios se reúnen con nuestro presidente. Es decir, si se reúne con Soros, no podemos saber como ciudadanos qué es lo que ha hablado con Soros. Si se reúne con el Larry Fink de BlackRock, no podemos saber que se va a reunir con él. Entonces, todo esto es lo que yo siempre digo del poder de las transnacionales, independientemente de los signos que se quieran poner los políticos y los partidos políticos. Es, yo creo que una explicación paso a paso, desilvanando y volviendo a hilvanar para que podamos entender. Yo creo que ha sido una clase magistral tremenda, quizá de las mejores. Black Friday. ¿Qué escogiste de obra? Creo que la obra que escogiste está pues muy elocuente y que viene a caer como anillo al dedo para cerrar justamente la clase de hoy, aprovechando la mitología griega. Hay un artista pues casi contemporáneo que está que con su obra pues creo que nos dice mucho, pero sobre todo con la interpretación que nos vas a dar. Estamos como siempre te he dicho, el público siempre comenta que una de las grandes incógnitas de la clase magistral de hoy es la obra de arte y cómo nos las explicas. ¿Qué escoges hoy? Una piedra que cae y vuelve a caer. Adelante, Javier. Este cuadro, concretamente es de un tristemente fallecido artista, Pedro Flores García. Se cumple el 17 de noviembre, nació un 17 de noviembre, se cumple este mes del año 64, el aniversario de su nacimiento. Falleció en el 2018 de cáncer. Pedro Flores García, que le llamaban los amigos Canisio, fue Premio Isabel de Portugal de las Artes. Se inició en los estudios artísticos en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, fue becado en la Casa Velázquez. En el año 90 fundó el colectivo Radiador con pintores, 3 pintores, expuso con ellos hasta el año 97, luego en el 2013 fundó la Galería de Arte de Modo Gráfico. Es un artista que ha trabajado la pintura, el grabado y el arte digital con un ordenador. Él es un artista que en las entrevistas que yo le oí, trabajaba con el caballete desde los 16 años en su casa. Esta pintura pertenece a una de sus, él llama colección Mitos, arte digital 3D, del 2012. Es una infografía 3D. Ha tenido una tirada en papel fotográfico y luego sobre tinta pigmentada, sobre papel estucado o sobre lienzo. Hay las dos modalidades. Representa un personaje de la mitología griega que es Sísifo. Ahora voy a explicar brevemente lo de Sísifo. Sísifo fue un personaje de la mitología griega que fundó un reino, el reino de Éfira o de Corinto. Era tan astuto y tan bribón, por así decirlo, que había conseguido engañar a los dioses. Había engañado a Zeus, había engañado a Hades, había engañado a Tánatos. No voy a entrar en toda la historia de Sísifo, solamente que ambicionaba el dinero, que para conseguirlo recurría a cualquier forma de engaño. Presenció en el engaño a Zeus el secuestro que Zeus hizo de Egina, una ninfa, por parte de Zeus, y en vez de, aparentemente, ante Zeus guardó silencio, pero luego por detrás el padre de Egina le dijo lo que había pasado a cambio de que porque el padre de Egina era un dios río, en la mitología griega llamada Asopo, que le diese también agua permanente y gratis. Entonces jugaba con eso. Zeus y Hades decidieron condenarle primero con un castigo, mandándole al inframundo. También engañó a Hades para salir del inframundo. Burló a Tánatos a la muerte poniéndole una cadena, y ya hartos Hades, Tánatos y Zeus le condenaron a que tenía que recoger una piedra del fondo de una montaña, subirla hasta la cima, y cuando estaba en la cima volvía a caer y tenía que repetir ese sacrificio
ese avanzar y siempre volver al punto de partida. Y de aquí viene mi interpretación, avanzar y avanzar para siempre volver al punto de partida en esto que llamamos la corrupción y descomposición de un sistema económico que se basa en la deuda y se basa en la alienación. Un sistema económico y social en el cual no hay progreso posible, porque cualquier avance siempre volvemos al punto de partida. Y Sísifo representa, en este caso, yo lo voy a representar como ha sido castigado, por una parte condenado a perder la vista, es decir, es el ciudadano que no tiene que ver la realidad y tiene que empujar perpetuamente un peñasco gigante hacia arriba y hacia abajo, un trabajo alienado, un trabajo a veces incluso hasta muchas mal pagado, y una deuda encima vital. Arriba hasta la cima solo para que vuelva a caer otra vez rodando hasta el valle. Y encima no ve la realidad porque es ciego, ha perdido la vista. Sísifo representa a la humanidad de trabajadores modernos, y cuando digo trabajadores, cualquier tipo de trabajo, alineados, explotados, sometidos a la esclavitud de eso que llaman la deuda pública, la que contraen los gobiernos, y la deuda privada, la que la incitan para que pueda llegar unas veces a fin de mes y otra endeudarse creyándoles necesidades no básicas. La piedra es la deuda, tanto propia como la de terceros, a la cual le someten esas élites del Olimpo, esos dioses tiránicos, élites económico-financieras del capital transnacional, que tiene muy poco de interés por los estados-nación y muy poco interés por los ciudadanos que pueblan esos estados-nación. Muchísimas gracias. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, esta breve vida que tiene el ser humano y la prácticamente inútil o el inútil esfuerzo de una ilusión aparente. La piedra, y cuando va a llegar a la cima, ¡pum!, se cae la piedra, regresa. Pero esto es prácticamente lo que te venden en el Black Friday, ¿no? La deuda, y ahora te endeudas. El año que viene ya se te olvidó que habías comprado la mejor cámara o que habías comprado el móvil o el celular, el teléfono celular con la mejor cámara, ya se te olvidó el año que viene y ya salió otra cosa que quieres, pero la deuda no la has pagado. Y entonces todo el esfuerzo del ser humano es verdaderamente inútil cuando está basado en cuestiones tan superficiales, materialistas, efímeras per se, y cuando no voltea a ver a sí mismo en sus sentimientos y en el corazón. Creo. Javier, muchísimas gracias, hermano, un gran abrazo y gracias por esta clase magistral. Nos vemos y hasta la próxima.